Bueno. Continuando entonces, nos habíamos quedado en los cationes. Voy a ir aceptándole a ustedes. Bueno, continuamos. Hablamos de los cationes. Los cationes son prácticamente elementos que tienen carga positiva, ¿verdad? Y dice que son importantes para mantener la homeocinesis o el equilibrio electrolítico, ¿verdad? Porque estamos hablando de elementos con cargas, ¿verdad? Y me dice, ¿verdad?, que justamente gracias a esos cationes justamente se adquiere el elemento alcalino en cuanto a sangre. Me dice que el más importante es el sodio. Como bien saben, ayudan en cuanto a la presión sanguínea, ¿verdad?, y la absorción y eliminación de agua, por eso es bastante importante. Menciona también otros como el potasio, el calcio y el magnesio, que ayudan también muchísimo en cuanto a la contracción muscular, ¿verdad? El sodio y potasio también vienen de la mano, regulan el equilibrio hidroelectrolítico de lo que sería el agua, ¿verdad?, la membrana celular, mejor dicho. Y en cuanto a los aniones, me dice que al igual que los cationes, obviamente también me ayudan a mantener lo que sería el equilibrio hidroelectrolítico. Prácticamente los aniones son elementos que tienen carga negativa. Y ahí tenemos, por ejemplo, al cloro, ¿verdad? Tenemos también bicarbonato, que ayuda de cierta forma a regular el pH. El cloro generalmente hace que tengamos un pH elevado y el bicarbonato baja o lo hace más alcalino. Tenemos al fósforo, al azufre y también algunas proteínas. Me dice que la elevación de la tasa de los cloruros se observa en enfermedades renales y su descenso tras el vómito, ¿verdad?, y en las hipofunciones de las glándulas adrenales. Entonces, me dice que un alto nivel justamente de lo que sería el ácido clorhídrico, es HCl, se puede encontrar, ¿verdad? Y descenso en caso de vómito, disminuye el ácido clorhídrico. Y también, obviamente, cuando tenemos una disminución del trabajo de las glándulas adrenales o las que se encuentran por encima de los riñoncitos. Alto nivel, entonces, en enfermedades renales y descenso en vómito. Microelementos y oligoelementos. Dice el más abundante es el hierro, se halla ligada a la transferrina, que es una proteína, y su tasa se influencia por la alimentación. Elementos ricos en hierro obviamente también repercuten en cuanto al aumento de la misma, y es fundamental para la formación de la hemoglobina. Como bien sabemos, ¿verdad?, el oxígeno, ¿verdad?, se transporta a través del hierro, ¿verdad?, gracias al grupo M que se encuentra dentro de las globinas, y que en su totalidad, ¿verdad?, formando 4 cadenas, es lo que me da lugar a lo que sería la hemoglobina. Menciona el cobre, que es otro oligoelemento, cuya tasa sérica está subordinado, depende también del tipo de alimentación. Y el nivel está regulado por el hígado, que controla la síntesis de la proteína que fija el cobre, que se llama ceruloplasmina. El zinc se encuentra unido a proteínas del plasma, y en los eritrocitos forma un grupo prostético proteico de la anhidrasa carbónica. El zinc es importante para la salud a nivel de piel y pelo. Tenemos el cobalto, manganeso, yodo para la formación importante, para la formación de hormonas tiroides. Son elementos vestigiales, o sea que hay poquísimo, hay trazas prácticamente. Y el yodo está ligado a proteínas como ion yoduro.
Para formar la T3 y T4 es importantísimo el yodo. Después tenemos a los gases. Me dice que la sangre contiene cantidades variables de oxígeno y dióxido de carbono, que son prácticamente los más importantes, y eso bien ya lo sabemos. Trascendencia del conocimiento de la concentración de los elementos plasmáticos, me dice. La concentración de los elementos plasmáticos puede variar de especie a otra, y aunque hay valores de referencia establecidos, estos pueden cambiar por diversos factores, ya sea fisiológicos y patológicos. Como ya hablamos en las primeras diapositivas, ¿verdad? Teníamos los diferentes elementos sanguíneos y plasmáticos, ¿verdad? Que dijimos que estos pueden variar, ¿verdad? Dependiendo del tipo de alimentación. Ya vimos también que hay ciertas enfermedades renales o hepáticas que me pueden causar un aumento o una disminución del mismo, ¿verdad? Y también, obviamente, depende de la edad, entre otras cosas, de los animales, ¿verdad? O ciertos estados fisiológicos, como en el caso, por ejemplo, de hembras preñadas, generalmente ocurre un proceso que se denomina hemodilución, ¿verdad? Que es aparentemente una disminución de lo que serían los glóbulos rojos y un aumento de lo que sería el plasma, justamente para ayudar a la conformación de lo que sería el tejido sanguíneo a nivel fetal. Y aquí menciona algunos elementos, ¿verdad? Como lo son la especie animal, obviamente va a variar entre especie y especie. El estado fisiológico, ¿verdad? Puede ser normal o patológico, dependiendo de la alimentación o la condición nutricional. Depende también del ambiente o el hábitat y de las patologías. La especie animal, dice, todas difieren en sus valores de referencia según la adaptación y el metabolismo, eso ya lo sabemos. Estado fisiológico, esto ya les dije, una hembra gestante sufre un proceso denominado hemodilución. Condición nutricional, un animal que no accede a ciertos elementos nutricionales, como por ejemplo a los minerales, utilizará un tiempo las reservas orgánicas para mantener los valores medios de la sangre, pero si el déficit persiste, los niveles caerán por debajo de lo normal, trayendo consecuencias para el animal. El exceso es igualmente perjudicial. En los casos, por ejemplo, en los bovinos más comúnmente, ¿verdad? Las hembras que son hiperlactantes o que están gestantes y lactantes, ¿verdad? Si no tienen una alimentación rica en minerales, especialmente el calcio, ¿qué pasa? Generalmente no puede con esa exigencia el organismo, o sea, tiene que estar produciendo leche, ¿verdad? Tuvo que haber ayudado, digamos, la conformación ósea del feto, y a la par también está dando de mamar, entonces tiene que mover muchas reservas de calcio. ¿Qué pasa cuando no la adquiere de fuentes exógenas? Empieza a utilizar las reservas a nivel de los huesos, y posteriormente ocurre el proceso, ya que se denomina también hipocalcemia, ¿verdad? O síndrome de la vaca caída en el caso de los bovinos, ¿verdad? Que justamente es por el descenso brusco de lo que sería el calcio a nivel plasmático. Y obviamente también los excesos pueden llegar a generar toxificaciones. Ya vimos, seguro escucharon hablar del caso de la odontóloga que lastimosamente falleció, ¿verdad? Por le dieron una receta mal hecha de lo que sería el flúor, ¿verdad? Entonces no todo lo que es bueno significa que lo es, ¿verdad? Tiene en adecuadas proporciones sería lo correcto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho en cuenta los intervalos, los rangos, los cuales se pueden consumir y los que se debe administrar a un animal. También si nosotros le metemos calcio o sodio o potasio en exceso a un animal, podemos llegar a matarle, eso si es que no manejamos lo que serían los rangos fisiológicos. Hábitat, dice. Lugares con deficiencia de ciertos elementos o raciones desequilibradas provocarán también déficit en composición del plasma, ¿verdad? Generalmente animales que están, por ejemplo, en el Chaco, ahora recién vi el chat por primera vez, estoy leyendo. No es malo, ¿verdad? Porque es algo fisiológico. En el caso que vos, por ejemplo, les traigas muestra a un animal o a una persona que se encuentra gestante, es normal el proceso de hemodilución. O sea, vas a encontrar
que hay un rango menor de lo que serían justamente los eritrocitos, el hematocrito, ¿verdad? La hemoglobina. Justamente por eso recomiendan la administración de elementos en base a hierro, ¿verdad? Entonces no es algo, digamos, malo, es algo normal del organismo, ¿verdad? En el caso de los animales generalmente no es necesario una suplementación, a no ser que obviamente la alimentación no sea la adecuada, ¿verdad? Que sea bastante ineficiente su alimentación. En ese caso sí podríamos recomendar algún tipo de suplementación en base a hierro, pero por mientras con una alimentación equilibrada es suficiente. En esos casos, entonces, como preñez, es normal. Si encontramos, por ejemplo, sí, hemodilución en pacientes, por ejemplo, cachorros o en estado adulto, ¿verdad? Sin ningún tipo de patología aparente, sí hay que buscar por otros lados, ¿verdad? Puede darse en animales con procesos tumorales también. En algunos pacientes con hemoparásitos también puede encontrarse estos casos. Después, no sé si respondí tu pregunta. ¿Quedó claro? Genial. Genial, Jorge. Bueno, me dice también presencia de patologías, ¿verdad? En algunos casos, el aumento o disminución de ciertas enzimas o proteínas indican la presencia de un proceso morboso o patológico, que eso vimos también ya en la parte de sorología. Fosfatasa alcalina, ¿verdad? GOT, entre otros, ¿verdad? Estas enzimas pueden dar un indicativo de que hay algo, hay una inflamación, hay una infección o algo a ese nivel. Y aquí tenemos algunas proteínas importantes, sus funciones principales y a qué generalmente está relacionado. Tenemos a las albúminas. ¿Para qué sirve? Para mantener la presión oncótica y la hemodinámica en los capilares. Transportan ácidos grasos y pigmentos biliares. O sea, para eso sirven estas proteínas, bastante importantes si se dan cuenta. Mantiene entonces prácticamente o ayuda a formar lo que sería el plasma mediante la incorporación del líquido intersticial y también ayuda a transportar lo que serían ácidos grasos como fuente de reserva, ¿verdad? Mediante la descomposición y los pigmentos. Relación con patologías. Si tenemos albúminas bajas, generalmente estamos hablando de enfermedad hepática. ¿Por qué? Porque las albúminas se sintetizan o se producen a nivel hepático. Su determinación permite comprobar funcionamiento de diversos órganos. Tenemos al fibrinógeno, la protrombina. Este sería un precursor de la trombina y esta ayuda, digamos, a formar la fibrina. Son precursores ambos que ayudan a los procesos de coagulación, como lo dice acá. La aparición de fibrina procedente del fibrinógeno depende del estado fisiológico, varía con la edad, especie e individualidad. Generalmente mayor porcentaje de fibrina se encuentra en los animales gerontes, ¿verdad? Más que en los jóvenes. Hay más fibras colágenas en lo que serían los animales jóvenes. Ya posteriormente esas proteínas se van endureciendo, van envejeciendo y se hacen más fibrosas o más duras. Luego tenemos a las aglutininas, que ya mencionamos también. En este caso actúan, dice, en las reacciones de aglutinación entre grupos sanguíneos diferentes. ¿Para qué sirven? Para tipificación y compatibilidad sanguínea. Estas proteínas se utilizan justamente para ver la compatibilidad que se pueden dar entre los diferentes grupos sanguíneos. Las globulinas. Tenemos aquí alfa y beta, me dice que ligan y llevan esterinas o esteroides importantísimos en cuanto a la parte hormonal, ¿verdad? Las hormonas esteroides, tenemos a los andrógenos, los estrógenos, ¿verdad? También los ácidos grasos y los fosfátidos, que son un tipo de lípidos. Tenemos a los beta, transportan metales pesados, dice, y los gamma actúan como anticuerpos en el calostro. ¿Cuándo generalmente yo puedo encontrar una elevada tasa de globulinas? Procesos infecciosos, porque prácticamente son células que ayudan a la inmunidad o
realizan defensa en cuanto al sistema inmunológico, específicamente de la mano de las inmunoglobulinas. En cuanto a la hematopoiesis, como lo dice acá, es el proceso de formación de las células de la sangre. No, es la formación de la sangre. Es el proceso de la formación de las células de la sangre en su totalidad. No es lo mismo que eritropoiesis. Eritropoiesis es el proceso de formación de la serie roja o de los eritrocitos de la sangre. En este caso hablamos de la totalidad de los elementos formes de la sangre. Me dice que es un fenómeno complejo, influido por factores propios individuales de tipo genético o hereditario y ambientales como la nutrición. O sea, para llegar a generar justamente los elementos formes y también el plasma dentro del organismo, ya vimos que influyen varios factores. Especialmente la alimentación, incluye también la especie, ¿verdad? La raza, entre otros, que viene de la mano de la parte genética. Puede ser afectado por enfermedades diversas que perturban la producción de sangre de forma directa o indirecta, que obviamente nosotros ya sabemos, en el caso de leucemia, ¿verdad? Se puede ver afectada el proceso normal de producción de los eritrocitos, ¿verdad? En el caso fisiológico de los caballos de carrera, ¿verdad? Generalmente los árabes, entre otros también, tienen un aumento significativo de lo que sería los glóbulos rojos, un proceso aumentado de lo que sería la eritropoiesis, ¿verdad? Justamente porque ellos necesitan mayores porcentajes de oxígeno para poder realizar las actividades que realizan normalmente. Entonces, fisiológicamente el cuerpo ya está condicionado para generar una mayor tasa de eritrocitos y por ende tener mayor captación de oxígeno y para darle justamente la oxigenación a lo que serían las capas musculares, ¿verdad? Y también tenemos los procesos bacterianos o virales, los casos ahora de ehrlichiosis, babesiosis, anaplasmosis, ¿verdad? Que influye de cierta forma en cuanto a la producción particularmente de los glóbulos rojos. También en los casos obviamente virales podemos ver un aumento significativo en lo que serían los leucocitos, específicamente la parte de los linfocitos. Dice, el conjunto de células y estructuras implicadas en la generación de los elementos formes se llama tejido hematopoyético. O sea, todas las células y lo que está implicado para la formación de elementos formes y plasma de la sangre se llama tejido hematopoyético. Y al igual que la piel e intestino, son sistemas de renovación continua. Todas las células que se generan o que se encuentran dentro de la sangre tienen una síntesis, tienen un crecimiento y maduración y posteriormente mueren. Constantemente entonces ocurren estos recambios. Dependiendo obviamente del tipo de célula, el tiempo va a variar. Me dicen, ellos existen elementos precursores que originan las formas maduras de las células sanguíneas. Las células maduras desempeñan acciones esenciales y específicas, muestran una vida corta y han perdido su capacidad de mitosis, de modo que existe una onda continua desde los lugares de formación hacia la sangre. Quiero ver si... No. Bueno, entonces, ¿verdad? ¿A qué me refiero con en ellos existen elementos precursores? Dice, bueno, para que las células sanguíneas se lleguen a formar, ¿verdad? Vienen toditas las células provienen de una célula que se llama célula madre, pluripotente, totipotencial, ¿verdad? Que me da lugar a los diferentes tipos de células. ¿Cómo? Mediante mitosis. Esta célula se reproduce, digamos, y me da lugar a otro tipo de células que son precursores. Los precursores van a depender del tipo de célula, ¿verdad? Una célula me puede dar lugar a todo lo que serían las plaquetas. Otra célula me puede llegar a dar lugar a todo lo que serían los eritrocitos. Otra célula me puede llegar a dar lugar a todo lo que serían los neutrófilos. Y van pasando por estadios de crecimiento y diferenciación, ¿verdad? Y prácticamente la mayor parte del tiempo van a estar en procesos de maduración. Y las células totalmente maduras o las que van a ejercer una acción específica tienen una vida bastante cortita. La hematopoiesis se origina a partir de células hematopoyéticas troncales pluripotentes, o totipotencial también, como les dije, se les puede llamar así, stem cells o
CHTP, que son las que sustentan el proceso hematopoyético durante toda la vida del animal. Estas se reproducen ininterrumpidamente de tal forma que automantienen su población celular, digo bien, y pueden diferenciarse, originando diversos tipos de progenitores comprometidos, que a su vez desarrollarán una estirpe de células progenitoras comprometidas que no son reconocibles morfológicamente. Son más numerosas, heterogéneas y van pasando por varios estadios de evolución que responden a factores estimulantes e inhibidores. De acuerdo a la cantidad de fases que tienen que cumplir las precursoras para alcanzar la etapa de células diferenciadas morfológicamente, pasan por 5 estadios, o sea, desde la célula madre pluripotencial totipotente, se empiezan a reproducir o dividir y diferenciar en 5 estadios. Tenemos entonces la primera, que es la célula madre, o las células hematopoyéticas pluripotentes. Posteriormente se pasa por un proceso de mitosis y tenemos a las células progenitoras comprometidas. Después tenemos a las células precursoras, son proliferativas, o sea, me dan lugar otra vez a otro tipo de células. Y después tenemos a las precursoras no proliferativas, las que ya se van a estar diferenciando, no me van a dar lugar más a otras células. Y las maduras. Entonces tenemos la célula madre, progenitoras, precursoras proliferativas, precursoras no proliferativas y maduras. Los linfocitos no pasan por estas etapas, ya que sus progenitoras se generan en línea directa de las células hematopoyéticas pluripotentes. Solamente los linfocitos no pasan por esas etapas. Y aquí tenemos la célula madre pluripotencial totipotente. Teníamos las multipotenciales, ¿verdad? Pasó por un proceso de mitosis. Tenemos acá las precursoras, ¿verdad? Que son las proliferativas. Tenemos aquí, me da lugar a linfocitos, este me da lugar a linfocitos B, la serie eritroide, me da lugar a una célula inmadura que se denomina eritroblasto, y la célula madura sería el eritrocito. Aquí tenemos una célula denominada granulocito, me da dos tipos de células, la neutrófila y la monocítica. La neutrófila me da lugar al neutrófilo y el monocito, la monocítica me da lugar al monocito, que se puede llegar a diferenciar en un macrófago. Y así, eosinofilia al eosinófilo. O sea, cada de estas células me dio lugar a dos tipos que posteriormente mediante proliferación me da lugar a células que posteriormente van a pasar por estadios de maduración y diferenciación hasta lo que serían las células maduras. Aquí tenemos, ¿verdad? Célula madre sanguínea, dice. Tenemos célula madre linfoide y mieloide. Aquí tenemos mieloblastos, que me da lugar a los granulocitos, que son justamente los que tienen gránulos. Los eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Me da lugar a las plaquetas y me da lugar a los glóbulos rojos o eritrocitos. Y las linfoides son los linfoblastos, que me dan lugar a los linfocitos B, T y los naturales. Después tenemos a los factores de crecimiento de las células hematopoyéticas. Me dice, los factores de crecimiento son mediadores cuyas acciones dependen de la interacción con receptores específicos que se encuentran en las células blanco hematopoyéticas. Como lo dice su nombre, los factores de crecimiento son sustancias que ayudan de cierta forma que le ayudan a proliferar o madurar a las células blanco, las células, ¿cómo se dice? Las células blanco, o donde van a ejercer una acción específica. Tenemos varios tipos de factores de crecimiento. Las citocinas son glicoproteínas, o sea, azúcares unidos a proteínas, liberados por células del microambiente y actúan a corta distancia como facilitador. Algunas son conocidas como factores estimuladores de colonias, CSF.
a los que se agrega otra sigla de acuerdo al tipo de colonia a formar. Granulocitos y macrófagos, entonces va a ser factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos. Esa sería la denominación. Entonces, dentro de las citocinas tenemos justamente, son un tipo de factor de crecimiento. Se lo denomina también factor estimulador de colonias. Factor estimulador S de colonias porque está en inglés. Y al lado se pone a quién o a qué colonia lo que le va a estimular. Y acá dice que serían a los macrófagos y a los granulocitos. Entonces, esto sería las funciones de las citocinas, me dice. Condicionan la funcionalidad de todas las células del microambiente. Pueden estimular a la proliferación, maduración o diferenciación. Las interleuquinas o interleucinas también se les dice, son compuestos producidos por los linfocitos para estimular la multiplicación de las células hematopoyéticas pluripotentes y otras células progenitoras primitivas, tanto para la serie mieloide como la linfoide, o sea, para llegar a generar linfocitos o para llegar a generar lo que serían los eritrocitos, plaquetas, entre otros. Luego tenemos a la eritropoyetina y trombopoyetina, dice que se comportan como hormonas clásicas. Esto también ya vimos en fisiología 1. Además, dice de los agentes estimulantes de la hematopoiesis, existen factores inhibidores cuyo factor fisiológico no fue aún bien dilucidado. O sea, tenemos factores que estimulan la proliferación y diferenciación de mis células que surgieron de las células madre pluripotentes, totipotenciales, pero también, obviamente, siempre que hay un excitador o estimulador, hay un inhibidor, ¿verdad? Eso ya lo vimos también en las hormonas, ¿verdad? Que teníamos las hormonas inhibidoras, ¿verdad? Y teníamos las reguladoras, ¿verdad? Entonces, en este caso también hay, pero no hay todavía como dice acá, todavía no está bien estudiado el papel que cumplen fisiológicamente. Y acá hablamos de la eritropoyetina, ¿verdad? Que es una sustancia bastante cara para comprar. Dice que en este caso la eritropoyetina estimula la eritropoyesis o la formación de lo que serían mis glóbulos rojos, incrementando la masa de mis eritrocitos y por ende aumentando el nivel de hemoglobina. Se suele utilizar en cuadros graves de anemia, donde los cuales no responden, digamos, a medicación o suplementación. Y aquí tenemos la eritropoyesis. La eritropoyesis es la formación de los eritrocitos que es estimulado por una sustancia denominada eritropoyetina. Proviene de una célula madre denominada hemocitoblasto que va a pasar por procesos de diferenciación. Tenemos el proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, hasta reticulocitos, que son células inmaduras. Y posteriormente ya la célula totalmente madura serían los eritrocitos. Yo cuando hago un análisis sanguíneo voy a ver en la última parte, ¿verdad? La serie del hemograma que me va a desdoblar o desglosar, ¿verdad? Todo la conformación de las células, cómo se ven morfológicamente. Por ejemplo, se pueden encontrar reticulocitos, bla, bla, bla. Es normal encontrar cierto porcentaje de reticulocitos, ¿verdad? Porque eso indica de que se están, digamos, produciendo dentro de todo glóbulos rojos, ¿verdad? Si es que yo no encuentro reticulocitos o encuentro prácticamente solamente reticulocitos y no encuentro células maduras, también significa que hay un problema en cuanto a la diferenciación de estas células. En cuanto a la regulación de la hematopoiesis, me dice, la cantidad de las células hemáticas permanecen casi invariables merced al recambio celular continuo propio de los órganos hematopoyéticos. O sea, a medida que constantemente se están produciendo estas células y muriendo, como funcionan prácticamente a la par, o estos procesos acontecen a la par, ¿verdad? Uno no puede diferenciar, ¿verdad?, cuándo se está muriendo y cuándo se están produciendo, porque ambos procesos se producen simultáneamente. Entonces de esa forma se mantiene el orden dentro de lo que sería la volemia, o en este caso, ¿verdad?,
la formación de mis glóbulos rojos. Me dice que la pérdida de células sanguíneas obedece, entre otros, al proceso normal de envejecimiento. La velocidad de la hematopoiesis es influenciada por aumento de las demandas de elementos formes concretos, en ocasiones en que su cuantía es insuficiente para efectuar una función. En casos de anemia, ¿verdad?, se puede ver también una alta cantidad de lo que serían justamente las células inmaduras, ¿verdad? Porque, o se puede encontrar un alto nivel de células inmaduras porque justamente el cuerpo está de cierta forma acelerando el proceso de creación de los mismos por ese déficit que se está teniendo. En cuanto a la actividad proliferativa de las células totipotenciales pluripotentes, me dice que dependiendo de la fase en que se encuentren, la capacidad replicativa de las células varía. Es baja en las células hemáticas totipotentes, aumenta en las monopotenciales y precursoras jóvenes, cesando en los predecesores más maduros. Las diferentes fases de las células sanguíneas se acompañan de cambios morfofuncionales que dan origen a la célula definitiva. O sea, ¿a qué se debe la proliferación de las células pluripotenciales? La que va a dar lugar, o las que son las células madre-madre, su porcentaje de proliferación es poco. O sea, solamente me da lugar a una célula, ¿verdad? Después me van a dar lugar a una célula que se denomina monopotencial, ¿verdad? Esas monopotenciales y las precursoras jóvenes sí tienen una tasa elevada de proliferación. ¿Por qué? Porque me tienen que dar lugar a los diferentes tipos de células, ¿verdad? Y ya estas formas inmaduras posteriormente sí van a disminuir su proliferación para dar lugar ya a lo que sería la célula totalmente madura, como vimos anteriormente. Me voy un poquitito atrás, ¿verdad? ¿Verdad? Poca proliferación, alta proliferación, prácticamente nula proliferación. Primero me produzco muchas células, después ya se va reduciendo esa capacidad para llegar a dar lugar a lo que sería ya la célula totalmente madura. Esta diferenciación es favorecida por los factores de crecimiento, ¿verdad?, que ya mencionamos, y por otros lugares del organismo. Los sitios de ocurrencia de hematopoiesis a lo largo de la vida del animal, o los lugares donde se producen las células sanguíneas dentro del organismo. Aquí me dice, ¿verdad?, la hematopoiesis embrionaria y postnatal. En el caso del bovino, la hematopoiesis hepática comienza muy temprano. Antes de los 28 días de gestación ya se observan signos de formación extravascular que aumentan hasta los 141 días. Luego, los focos hematopoyéticos descienden y poco después del nacimiento desaparecen casi por completo. La actividad hematopoyética del vaso en el bovino empieza un poco más tarde que en el hígado, a los 56-68 días de gestación, y disminuye luego gradualmente entre los días 184 y 238 de gestación. También se registra una pequeña actividad hematopoyética en los ganglios hemolinfáticos de bovino. La médula ósea prenatal presenta signos de hematopoiesis extravascular, pero disminuye luego al aumentar la cantidad de células grasas. Entonces, los lugares donde prácticamente se producen mis células rojas, mis células sanguíneas, mejor dicho, en el caso de los bovinos, en la etapa de embrión y un poquitito después de nacer, se da a nivel hepático, a nivel del vaso y también a nivel de médula ósea y ganglios. En cuanto a los animales de crecimiento y adultos, después del nacimiento, dicen el animal normal, la eritropoiesis y la granulopoiesis se limitan solamente a médula ósea. O sea, mientras estamos hablando de vida embrionaria y un poquitito después de nacer, se da en varios lugares: hígado, vaso, médula ósea y prácticamente ganglios linfáticos. Pero ya después, en etapa de crecimiento y maduración, para cuando ya estamos adultos,
solamente se da en donde, médula ósea. A medida que el animal va creciendo, el volumen sanguíneo aumenta y necesita una gran formación de eritrocitos. Además, el eritrocito tiene que ser reemplazado, el fetal. Entonces, en etapa fetal y postnatal, hígado, vaso, médula ósea, ganglios linfáticos. Ya en etapa de crecimiento y adultez, meramente médula ósea. Entonces, prácticamente en esta parte hablamos todo lo que respecta a los elementos sanguíneos, hablamos de los minerales, hablamos de las vitaminas, hablamos justamente de proteínas, de los elementos orgánicos como los lípidos, ácidos grasos, los glúcidos, entre otros. Lo que hay que tener en cuenta, entonces dijimos, ¿verdad? Para poder determinar estos factores hay que tener en cuenta la nutrición, el estado fisiológico o patológico, ¿verdad? El ambiente, la raza, edad, porque prácticamente todo eso influye. Entonces, prácticamente esto es toda la clase hoy, chicos. Espero que hayan aprendido algo, ¿verdad? Si tienen alguna duda o consulta, no hay ningún drama, vamos a resolver, ¿sí? ¿Ninguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, estamos entonces. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Que pasen bien. Chau, chau.